Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Muy buen día, amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estaremos conversando con la reconocida, nuestra abogada de inmigración, Carolina Antonini, sobre algunos de los temas más importantes y actuales que están impactando a nuestra comunidad inmigrante. Vamos a hablar sobre cambios en política migratoria, ciudadanía por nacimiento, casos de asilo, investigaciones a bufetes de inmigración y mucho más. Abogada, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Siempre es un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a ti, Gina. Me encanta que tenemos este espacio para poder compartir la información que espero pueda informar, ayudar, empoderar a nuestra comunidad. Y bueno, muy agradecida siempre, Gina. Antes de empezar con este programa que tenemos preparado para ustedes, ¿podría compartir con nuestra audiencia información sobre su oficina, dónde está ubicada, cómo se pueden comunicar con usted para programar una consulta? Con gusto. Nosotros ofrecemos consultas en persona, virtuales, con una aplicación bien fácil de usar por teléfono. Para hacer esa consulta puedes llamar al 678-956-8600, de nuevo, 678-956-8600. Nuestra oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Somos el edificio que está directamente cruzando la calle del edificio de la Asociación Latinoamericana. Y toda esta información, más los programas que hemos grabado en el pasado y otra información en general acerca de cambios migratorios, todo esto lo puedes ver en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Muy bien, abogada, hablemos sobre el memorándum que fue publicado el 21 de mayo relacionado con el ajuste de estatus. ¿Qué es lo más reciente? ¿Qué cambios importantes debemos saber y cómo puede afectar a los casos que están actualmente pendientes? Que es un memorándum que básicamente estaba dirigido a personas que están buscando ajuste de estado con el UCIS, o sea, obtener la residencia dentro de los Estados Unidos. Y hablamos acerca del memorándum, el cual estaba diseñado para decir en cierta manera directamente y en cierta manera indirectamente de que la preferencia de inmigración va a ser negar casos para que la persona salga del país y arregle fuera del país. Entonces les expliqué esto, obviamente contra la ley. Esto no es lo que como el sistema está dirigido. Y una semana después de que publicaron ese memorándum, Inmigración básicamente publicó lo siguiente. No, yo creo que nos están malentendiendo. Ajá. Eso no fue lo que dijimos. Lo que dijimos fue simplemente un recordatorio de que un oficial tiene el poder de negarle en su discreción y que los factores discrecionarios siempre tienen que ser escuchados. Básicamente, donde nos ha dejado esto es, ellos se dieron cuenta de que quien haya hecho este memorándum, quien lo haya publicado, se pasó de la línea, pero a la misma vez ellos pueden utilizar esos factores diciendo que son simplemente factores discrecionarios. Todas las personas que tienen aplicación de residencia o van a aplicar para la residencia tienen que prepararse para las preguntas y las cosas que el memorándum decía y cruzar los dedos que cuando le toque a ellos la adjudicación, que a lo mejor ese memorándum, que el oficial no lo aplique. Pero eso sí, si el oficial lo aplica y no te preparaste, el que pierdes eres tú. Entonces, el memorándum del mayo 21 es un cuento caucionario para que todo el mundo que vaya a su cita de la residencia o aplique para la residencia esté cubriendo todos los factores que nosotros hablamos, esté preparado de saber cómo contestar apropiadamente todas esas preguntas, entendiendo que hay una posibilidad de que depende del oficial donde estés, si te hacen las preguntas o si le importa o si siguen o ignoran ese memorándum. Vamos a decir que nos movemos del infierno para el purgatorio, pero no en el cielo todavía. Bueno, eso es un gran progreso, abogada. Eso es progreso. Dando todo lo que tenemos que lidiar hoy en día es progreso. Así es. Bien, existe mucha preocupación entre las familias inmigrantes sobre los intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento. ¿Se sabe cuándo van a decidir, cuándo la Corte Suprema va a decidir el tema de la ciudadanía para las personas que nacieron en Estados Unidos de padres indocumentados o con visas temporales? Sí, para recordarle a todo el mundo que este presidente
pasó una orden, no una ley, porque el presidente no puede pasar ley, simplemente diciendo que la persona que nacía aquí de padres foráneos, que estaban aquí ilegalmente o con una visa de trabajo o con cualquier estado que no haya sido o la ciudadanía o la residencia, que esas personas no deberían ser otorgados la ciudadanía o considerados ciudadanos, aún así nacieron aquí, lo cual, por supuesto, es interesante porque el papá del presidente era foráneo y el estado legal de él cuando su hijo nació aquí, quién sabe. Pero en fin de cuentas, este caso fue escuchado, argumentado enfrente y escuchado por la Corte Suprema este año. La Corte Suprema tiene que publicar todas sus decisiones este mes. Entonces, en junio 30, nosotros todos vamos a aprender de la Corte Suprema si la Constitución dice lo que dice o si la Constitución dice lo que Trump quiere. Básicamente, a esa es la línea. Entonces, este mes, nosotros, si Dios quiere, vamos a tener más noticias acerca de la decisión de la Corte Suprema. Todos los que oímos los argumentos, todo lo que leímos, los argumentos por escritos, nos sentimos relativamente seguros que la Corte Suprema va a decir que la Constitución está clara y que cualquier persona quien nace aquí, con muy pocas excepciones, las cuales no tienen que ver con migración, tienen que ver más con diplomáticos, etcétera, que persona que nace aquí es ciudadano al nacer sin importar el estado legal o la falta de estado legal de su papá o de su mamá. Muy bien, estamos con la abogada Carolina Antonini. Abogada, hemos visto en las noticias de 2 bufetes de abogados que están siendo investigados por fraude, conocidos como el abogado del Milagro y el abogado Ángel. ¿Qué sabemos realmente de estos casos? ¿Y es una investigación del gobierno o qué? Bueno, entonces sabemos que esto no es, no sabemos si es investigación del gobierno todavía. Esa parte no lo sabemos. Lo que ha ocurrido es que el gobierno anunció que ellos están investigando profundamente casos de visa de víctima de crimen, la visa U, y los casos de violencia bajo la ley de violencia, que es cuando una persona es abusado por su papá o mamá o esposo o esposa o hijo que son residentes o ciudadanos, lo que se llama el VAWA. ¿Por qué? Porque de repente han habido un influx de casos, miles y miles de casos, de la nada, y bufetes que están básicamente haciendo la campaña de noticias de que este es un programa para arreglar sin salir. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Todos estos casos han estado bajo una lupa y personas que han aplicado bajo estos 2 bufetes, pero puede que sea más, han hablado con abogados y han explicado lo que le dijeron, lo que firmaron, lo que hicieron. La queja de estas personas, porque contrataron a bufetes, la queja de estas personas es que ellos o los convencieron a que hicieran esto, o los convencieron a decir cosas que no eran, o se dieron cuenta que el bufete había puesto cosas que no eran. En fin de cuentas, la acusación es que hay ciertos bufetes que han aplicado miles y miles de aplicaciones bajo 3 tipos de leyes y que no todas estas aplicaciones son verídicas y las personas que aplicaron ahora temen de que ellos van a tener que, como se dice, pagar los platos rotos por haberse guiado o haber dejado o confiado que un abogado o que los convenciera a decir cosas que no eran o que el abogado mismo exageró sin que ellos supieran, sin su permiso. Claro. Entonces, uno de estos bufetes, que es la persona que decía que era milagrosa, ella voluntariamente renunció su licencia. Ay, Dios mío. Para no encarar la litigación, sospecho yo, renunció su licencia, lo cual es algo extremadamente severo. La otra persona, sé que hay una demanda, creo que la demanda dice que son 100 personas, 100 clientes que le están demandando por prácticas que son alegadas a ser prácticas que son o deceptivas o de fraude. Entonces, estas cosas están pasando. Esto no significa que la persona es culpable o no culpable de una investigación federal. No sé que hay una investigación federal, pero sí vale la pena prestar atención a esto, particularmente si tú has
sido el cliente de uno de estos lugares o has considerado ser el cliente de uno de estos lugares, de que la cosa está difícil, está caliente, hay demandas y yo pienso que después de estas demandas va a existir, si no existe ya, una investigación federal agresiva, porque eso es normalmente lo que pasa. Claro. ¿Cómo puede una persona identificar señales de alerta antes de contratar a un abogado? Sí, tú sabes, la primera cosa, y esto es sumamente importante, el abogado que te dice a ti que mientas, sí, que exageres, que vamos a poner esto, aunque esto no es verdad, todo esto debe ser una señal inmensa para ti. Yo te garantizo a ti que si a ti te descubren la mentira, el abogado va a decir que él o ella no sabía y que eso fue invento tuyo y te va a dejar a ti colgar sola. Entonces, número uno, un abogado que te está tratando de convencer a decir y hacer y poner cosas que no son ciertas. Esa es una persona que tienes que evitar. Una persona que te está cobrando mucho más de lo que otros abogados cobran, tienes que tener cuidado con eso. Una persona que no se encuentra contigo, que no habla contigo, que no te explica lo que está haciendo, que no te explica la diferencia entre una cosa y la otra, que te evade. Si la única persona con quien tú puedes hablar es un asistente, ese tipo de cosas es un problema. Una persona quien te está encontrando a ti en un hotel, sí, que es de Florida pero viaja para acá y ve clientes en un hotel. Eso no 100% es algo preocupante, pero tú tienes que estar preocupado de una persona quien no tiene una presencia física o una presencia legal. Si el abogado es abogado de verdad, debería salir su perfil en el colegio de abogados que le dio la licencia. Por ejemplo, aquí en Georgia, pueden ir al colegio de abogados de Georgia, poner mi nombre y ver que yo soy miembro, y también los colegios de abogados del estado ponen si la persona tiene cualquier tipo de historial negativa. muy si bien. Te han quitado la licencia, si te han suspendido, si estás bajo suspensión. Entonces, esa es otra cosa. Si el abogado no está en el colegio de abogados del estado del cual le dio la licencia, esto es un problema. Tienes que verificar que es abogado, de verdad. Personas que no tienen página de web, algunas veces eso es una señal, o personas que no existen, que nada más existen virtualmente. Todas esas son cosas muy importantes que tienes que mirar, pero la peor de todas estas es cuando un abogado te trata de convencer a ti o te convence de que exageres, mientas para tú poder arreglar. No dejes que tu desesperación de hoy te mate tu futuro mañana. Abogada, si alguien ya es cliente de uno de estos bufetes, ¿se debe preocupar? Tú sabes que si tú eres cliente de estos bufetes o de cualquier otro bufete o cualquier otro abogado que te hace a ti sentir incómodo, así sea porque, por ejemplo, escuchaste que la persona falleció, el abogado falleció, o el abogado le quitaron la licencia, o el abogado está siendo investigado, o alguien está demandando al abogado, o te llamaron y te dijeron algo extraño, lo que sea. Si tú estás representada por un abogado y tú tienes cualquier inquietud acerca de lo que están haciendo, quiénes son, si están haciendo las cosas bien, o si caíste en la trampa de haber mentido o exagerado y ahora quieres salirte de la trampa, todas estas cosas valen la pena una consulta con un abogado honesto, de buena reputación y de confianza. Porque cuando tú vayas a este abogado honesto, de buena reputación y de confianza, este abogado va a escucharte, va a ver lo que se hizo y te va a decir a ti honestamente, esto está bien, esto está mal, hay que corregirlo, esto es lo que va a pasar cuando corrijas esto. Y te va a dar a ti tus opciones. Esto es una segunda opinión. Y mira, una segunda opinión es buena idea. Yo busco segunda opinión. Si yo voy a un doctor y el doctor me dice, te tengo que cortar el brazo, ¿verdad? Sí. Para curarte lo que tienes, yo le voy a decir, ok, ya vengo. Y yo voy a buscar una segunda opinión para ver si en realidad me tienen que cortar el brazo. O quizás una tercera opinión. Porque una vez que el brazo me lo cortan, no tengo brazo, ¿verdad? Con lo de inmigración esto no es una exageración. Lo de inmigración es como un brazo. Una vez que te lo cortan,
te lo cortan. Ya Y estuvo. lo que tú puedes hacer y las cosas que tú hagas que son malas o que fueron un mal consejo o que ni siquiera sabías que habían sido hechas para ti, pueden arruinarte tu futuro en este país por el resto de tu vida. Entonces, si tú te sientes cualquier incomodidad y definitivamente si tú tienes un caso en un bufete, particularmente un bufete que tú sabes está siendo o investigado o como estas dos personas o bufetes que están siendo demandados por sus propios clientes, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente buscar una segunda opinión? Y esto es lo que se debía hacer para tú saber entonces, esto es lo que pasó, aquí estoy yo. Hay personas que vienen en una segunda opinión conmigo y yo les digo, tu abogado está haciendo maravilloso trabajo porque tú no necesitas una segunda opinión, tú estás súper bien. Y hay otras personas que vienen conmigo y yo les doy una opinión. Esto no está bien, en mi opinión. Esta es la razón que no es. Esta es la razón por la cual yo pienso que se debe hacer algo diferente. Y le doy una recomendación honesta. Y vale la pena hacer eso. Yo entiendo que las consultas cuestan dinero. La consulta con un doctor cuesta dinero. La consulta con un abogado cuesta dinero. La consulta con, tú sabes, con la persona que viene a arreglar todo. Pero yo creo que es un dinero necesario. Definitivamente. Abogada, ¿qué derechos tiene un cliente si se siente que fue engañado? Entonces, todo depende del engaño y quién lo hizo y qué fue, pero esto pudiera ser algo que la persona termina utilizando para ayudarse, no lo digo en una manera mala, pero puede ser algo que la persona pudiera argumentar a su favor, puede ser que la persona pudiera hacer una queja formal y protegerse contra de las consecuencias de lo malo que se haya hecho, o puede ser que la persona pueda simplemente, aunque el único beneficio sea, yo hice esto malo con este abogado porque no sabía, ahora lo estoy reencantando, lo estoy llamando de regreso, les estoy diciendo a ustedes, ese reencantar ese testimonio falso, esa información falsa, es una defensa contra de inmigración, entonces tratar de deportarte a ti por haber dado falsa información. Sí. Entonces, hay beneficios que pueden ser mínimos, hay beneficios que pueden ser máximos, y hay situaciones donde no hay beneficio y donde te fregaste, pero es importante que tú sepas que te fregaste, Sí. qué tanto te fregaste y cuál es la defensa y que tú estés listo con eso. Y por eso es que vale la pena saber qué tipo de situación fue y si tú puedes ayudarte o disminuir el daño. Claro. ¿Qué podría pasar con estos casos presentados por estas firmas, abogada? Entonces yo me imagino que a las personas que tienen un caso de verdad, un caso de VAWA, un caso de visa T, visa U, yo me imagino que lo que va a ocurrir es que ellos van a buscarse otro abogado, van a demandar ese bufete, van a quizás obtener no solamente lo que le pagaron, sino cierta cantidad adicional económica, y van a tener una defensa completa o casi completa con inmigración, donde les va a decir, yo fui quien demandé a esta persona, yo fui quien paré a esta persona deshonesta, etcétera, y yo quiero que eso sea considerado a mi favor. Y eso va a ser muy bueno. A las personas que hicieron algo, pero hicieron algo nefario, estuvieron de acuerdo a mentir, etcétera, ellos también deben tener abogados para ellos ver si califican para algo, si hay un perdón por haber mentido, si se puede argumentar a su favor que reencantaron su fraude. Pero en fin de cuentas, todas estas personas van a necesitar representación y cada caso va a ser diferente de acuerdo con lo que hayan dicho, lo que hayan hecho y lo que tienen para argumentar. ¿Y usted qué recomienda ser abogada? Por ejemplo, si los agentes de gobierno o de DHS contactan a un cliente para hacerle preguntas sobre el caso o sobre el abogado que lo representó. Muy bien, entonces primero habla con un abogado. Uh-huh. Antes de hablar con DHS o con el FBI o con lo que sea, habla con un abogado. Asegúrate de que tu abogado te aconseja en el proceso de tú contestar estas preguntas. Y hay algunas situaciones donde un abogado te va a pedir que guardes silencio y no te va a dejar cooperar. Y hay otras situaciones donde un abogado te va a dejar cooperar y va a querer que tú cooperes. Pero esto no es una decisión que tú puedes tomar solo. Esta es una decisión que tú tienes que tomar con un abogado. Tú no sabes cuál es la intención de ese oficial de inmigración. Tú no sabes si la intención de ese oficial de inmigración es en realidad tratarte a ti como víctima o deportarte. Quizás la intención es ambas.
Y entonces, si tú entras a una cita con un agente del gobierno bajo la ilusión de que ellos están queriendo ayudarte a ti y que la entrevista es una entrevista para proteger a la víctima, pero cuando en realidad es el contrario, entonces, y tú no contrataste un abogado, tú no hablaste con un abogado, vas a salir perdiendo. Entonces, el primer paso tiene que estar representado. Tu abogado te va a determinar a ti si cooperar con las autoridades es apropiado, y muchas veces lo es, y cuando tú cooperas, tienes que hacerlo con el consejo de tu abogado. Estamos con la abogada Carolina Antonini. Por favor, abogada, denos su número de teléfono para las personas que necesiten una abogada de inmigración de verdad, ¿verdad? Exacto, no una abogada fantasía o virtual. Exacto. Tristemente, acabo de tener una pareja de guatemaltecos en mi oficina, quienes mientras estaban en el hospital con su hijita con cáncer, recibieron una llamada de una supuesta abogada engatusándolos, prometiéndolos, etcétera, de que le ibas a poder sacar papeles, y era mentira, una persona que no existe. Ay, no. Tenían un sistema increíble. Tú hubieras visto el sistema que tenían donde llaman a las personas, la persona ni sabía quién estaba llamando, Sí. lo que le dicen, lo dulce que son, lo respetuosos que son, y empiezan a quitarles dinero y dinero y dinero. Saben que estas personas están en el hospital, saben que estas personas están en el hospital con una niña con cáncer, y de todas maneras se aprovechan de estas personas. Y no hay manera de encontrarlos. No le des ni $1 a una persona que dice que es un abogado sin tú saber que en realidad es un abogado. Please, please, please. Sí. Ahora, nosotros sí somos abogados. 100%. Sí somos abogados, ¿verdad? Claro que sí, abogada. Puedes verificarnos, tenemos la página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Puedes llamarnos por teléfono 678-956-8600. 678-956-8600. Puedes venir en persona y mirarnos y mirar nuestros diplomas en nuestras paredes y hacernos preguntas y ver que estamos aquí todos los días trabajando. Nuestra oficina está en la 2751 de la Buford Highway en Atlanta, Georgia, y de nuevo 678-956-8600. Abogada, gracias. Muchas personas comentan que programan una consulta con un bufete de abogados esperando hablar directamente con un abogado, pero terminan reuniéndose únicamente con un asistente o un especialista o un gerente de casos. ¿Esto es normal? Tú sabes que en mi opinión no lo es. No solamente no pienso que es normal, a mí me cae muy mal. Para ser clara, yo puedo ir a ver con un doctor, ¿verdad? Y el doctor puede primero hablarme una enfermera. Primero me habla recepción. Y después de hablar con la recepción, a lo mejor una persona de cosas técnicas me saca la sangre, me pesa, etcétera. Y quizás después viene una enfermera y hace X cosas. Y todo eso va para un archivo. Y de último me encuentro con un doctor. Sí. ¿Verdad? Y eso es bien, bien normal. Y si tu experiencia con un abogado es parecida a esa, está bien, porque aquí también vas a tener una recepción. Mi gente de teléfono te va a hacer algunas preguntas, aunque nosotros no hacemos todo lo del medio. No tenemos que tú te encuentres con una especialista ni con una paralegal ni nada. Es directamente de la recepción, directamente al abogado. Pero en fin de cuentas, aún así un bufete tenga todas estas cosas antes de que tú veas al abogado, yo entiendo. No me encanta, pero yo entiendo. Pero una consulta con alguien que no vea a un abogado y que únicamente ve un especialista, y pongo comillas, porque quién sabe si es especialista en ventas o especialista en qué, a mí me parece eso horrible. Yo no estuviera de acuerdo, yo no lo haría. Yo hago una entrevista para una consulta con un abogado, yo quiero ver ese abogado. Yo hago una consulta para ver un doctor, yo quiero ver ese doctor. Yo sé que hay muchos bufetes, especialmente los que hacen mucho volumen, que tú nunca ves al abogado o lo ves por 3 minutos. Y a mí me parece eso una falta de ética, me parece peligroso y me parece irresponsable. Ahora, esto es mi opinión. Que hay bufetes que pueden funcionar así, funcionan bien y son buenos bufetes, yo me imagino que sí los hay. Pero yo personalmente jamás en mi vida, punto y aparte, jamás estuviera de acuerdo a ir a una cita médica donde no veo al doctor, al menos de que sea una cita de aporte al doctor, ¿verdad? Una cosa técnica. Claro. Yo jamás estuviera de acuerdo a pedir una cita con un abogado
y no sentarme con el abogado o sentarme con el abogado 2 segundos. Absolutamente me parece una falta de profesionalismo, me parece peligroso. Yo puedo entender cosas que ninguno de mis paralegales pueden hacer y yo tengo que tomar decisiones, tener estrategias que ninguno de mis paralegales pueden hacer, y esto es lo más importante. Es la conversación de cliente a abogado, que es absolutamente confidencial, y yo no veo cómo tú puedes ser el abogado de una persona sin tener esas conversaciones. Entonces, que es legal hasta cierto punto, sí. Que muchos bufetes lo hacen, sí. Pero que tú tienes que aceptarlo, no. Yo no lo acepto. Si tú no lo tienes que aceptar, si no quieres. Si te sientes cómodo funcionando de esa manera, bien. Pero si no, no lo aceptes. Claro. Abogada, hablemos de casos de naturalización. Si alguien es acusado de no haber revelado cierta información durante su proceso de naturalización, como una antigua orden de deportación, que incluso a lo mejor no ni sabía, ¿qué derechos tiene? ¿Qué tan serios son estos casos y cuáles deberían ser los primeros pasos para defenderse? ¿Qué tan serios son los casos? Depende de dos cosas. Uno, la política del día. Y dos, qué tan severo fue el fraude o la mentira o lo que no se sabía. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos oyendo noticias de que el gobierno americano quiere perseguir la denaturalización, o sea, quitarle la naturalización por medio de una corte a personas que fueron naturalizadas, y ellos están investigando personas que fueron naturalizadas de hace años atrás para ver qué encuentran, qué tipo de mentira o de error o de lo que sea que se encuentre para ponerlos en denaturalización. Y hoy en día hay mucha gente en proceso de denaturalización. Estamos viendo más y más personas en esta situación. El hecho de que el gobierno americano quiere denaturalizarte a ti no significa que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque las Cortes Federales han oído estos casos ya desde hace muchos años, y las Cortes Federales van a tener más facilidad quitándole la ciudadanía a alguien quien, por ejemplo, no dijo que era un traficante de droga, mintió que era un traficante de droga, y después el gobierno descubre que sí, que era un traficante de droga, que era el traficante de droga más terrible sí, del cartel, y lo mintió. Eso es una mentira bien grande. Esa persona probablemente va a perder su ciudadanía. Pero vamos a decir, te voy a dar un ejemplo de un caso reciente. Una persona quien entró menor de edad. Cuando tenía 3 años de edad, tuvo una orden de deportación. Tuvo una orden de deportación porque su mamá y su papá lo trajeron ilegalmente, agarraron a la familia, las mandaron a corte, la familia terminó con una orden de deportación. Esto nunca salió en el archivo y en el historial de este niño, porque este niño tenía 3 años y no le tomaron huellas. Él últimamente arregló por medio de un matrimonio, después de años de vivir aquí, arregló su residencia, hizo la ciudadanía, juró. En todas las aplicaciones, cuando le preguntaron, ¿tú has sido deportado antes?, él puso no. Y ahora el gobierno está diciendo que él mintió, porque cuando él tenía 3 años, a él lo deportaron. Un caso como ese va a tener mucha dificultad ganar en una corte federal. Porque el mentir no es simplemente que algo sea falso. El mentir tiene ciertos elementos que el gobierno tiene que comprobarle a un juez federal. Que la persona sabía la mentira, que la persona la escondió a propósito. O sea, hay muchas cosas que se tienen que comprobar en una corte federal acerca de si esta persona le pueden quitar la naturalización porque mintió en su aplicación de naturalización o en su aplicación de residencia. Y ahí van a haber diferentes casos y diferentes tipos de mentiras. Y de nuevo, mientras más serio la mentira, más la probabilidad de que te quiten la ciudadanía. Y mientras más leve es la mentira o la situación alrededor de la mentira, menos es la posibilidad. Abogada, se nos termina el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar antes de irnos? Sí, si tú tienes cualquier preocupación acerca de algo que tú hayas sometido con inmigración o cualquier consejo que un abogado te esté dando
o cualquier consejo que te está dando tus vecinos o un paralegal, etcétera. Toma el tiempo, pausa, no aceptes cosas que no son buenas. Habla con alguien, busca una segunda opinión, busca una tercera opinión, ¿verdad? Para asegurar de que tú estás haciendo lo correcto y que lo que tú sientes incómodo es en realidad algo apropiado o no. Y entérate de lo que está pasando. No es excusa, les voy a decir, no es excusa firmar el formulario y después ir a la corte y decir, pero yo no sé lo que firmé. Aunque el formulario esté en inglés, si tú lo firmas, es tu formulario. Entonces, muy importante de que antes de que sometan algo con inmigración, busquen la asistencia de un abogado de buena ética, profesional, quien va a hacer las cosas bien, no les va a robar y va a decirles las cosas como son. Así es. Por favor, nuevamente su información, abogada. El teléfono 678-956-8600, 678-956-8600. Mi página web es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz día. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Bajo la conducción de Gina Leiva. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.